El grupo Menudo tuvo una larga vigencia, desde fines de los 70 hasta entrado el nuevo milenio. Además, su creador, Edgardo Díaz, había establecido reglas muy estrictas que implicaban el recambio de sus participantes cuando llegaran a la adolescencia, cambiaran la voz o mostraran cambios en sus rasgos faciales. Esto llevó a que el recorrido del grupo hubiera varias formaciones y una lista abultada de integrantes. De todos ellos, algunos tuvieron mucha más notoriedad y se ganaron el cariño inconmensurable del público. Ellos son los más destacados. Ricky Martin, la personalidad más famosa de la historia de Menudo. Comenzó en el grupo en 1984 a sus 13 años y participó de la épica más prolífica de la banda. Dejó la agrupación en 1989 para lanzar su carrera como solista. A partir de 1991 se estableció como solista, convirtiéndose en uno de los artistas latinos más vendidos e influyentes de la historia. Ha lanzado 9 álbumes de estudio, 3 recopilaciones y más de 50 sencillos en español y en inglés. Ha vendido alrededor de 60 millones de álbumes como solista hasta 2020. Robbie Draco Rosas, uno de los mejores amigos de Ricky Martin y también con una carrera posterior destacada. Se unió al grupo en 1984 y en el 1987 decidió abandonar al no permitirle grabar sus canciones. Es cantante, compositor, instrumentista, productor, poeta y empresario. Ganó premios Grammy y Grammy Latinos. Anthony Galindo, conocido con el sobrenombre El Papi Joe, tristemente fue noticia al fallecer el pasado 3 de octubre de 2020, luego de unos días de agonía por un intento de suicidio. Formó parte del grupo desde 1995 a 1997 y luego de MDO, el formato de balada pop que sucedió a la banda. Xavier Serbia, conocido como el Rubio de Oro. Luego de su incursión en la música, estudió finanzas. Alguna vez dijo que por los malos contadores que llevaron sus cuentas en el grupo. Es un comentarista financiero y presentador de televisión muy conocido. Miguel Cancel se unió al grupo en 1980 y en 1983 decidió retirarse porque quería llevar una vida anónima. Su carisma y su habilidad vocal fueron sus puntos fuertes. Es por amor y Cuando pasará fueron sus interpretaciones más famosas. Fue oficial de policía en Florida y en 2012 regresó fugazmente a los escenarios. Ray Reyes, en sus 2 años en Menudo, coincidió con Ricky Martin. Continuó luego su carrera en la actuación y la producción musical. En 1998 fue impulsor del proyecto del grupo R Encuentro. Hace unos años fue arrestado en Puerto Rico por manejar con altos niveles de alcohol. Por infortuna, falleció el pasado 30 de abril de 2021, víctima de un ataque cardíaco. Charly Mazzò estudió música desde muy temprana edad y ese fue el motivo del acercamiento con el grupo. Ya como ex Menudo, siguió en el ambiente artístico. Tuvo una dura batalla legal con su expareja y acusó de fraude a uno de sus compañeros del grupo a raíz de Proyecto R Encuentro. Ángelo García. En unas vacaciones con su familia, surgió la posibilidad de ingresar al grupo. Tenía 11 años y es recordado por la frase "sabe a chocolate". Denunció que fue abusado por uno de los administradores del grupo. Luce ahora una figura escultural. De acuerdo a sus testimonios, el ejercicio es el escudo que lo protege de los daños de otras personas.
Ricardo Omar Meléndez Sauri, más conocido como Ricky Meléndez, nació en Atorrey el 9 de noviembre de 1968, cantante y abogado puertorriqueño que perteneció al grupo Menudo en la década de los años 70 y 80, junto con sus dos hermanos mayores, Carlos y Oscar. Se retiró del grupo en 1984 y fue reemplazado por el cantante Ricky Martin. Fue uno de los miembros originales de Menudo y fue el único en durar 7 años en el grupo. Antes de su retiro en 1984, él decide que Ricky Martin sea su sucesor, ya que sabía que Martin tenía un futuro prometedor. Johnny Lozada Correa nació en Caguas el 21 de diciembre de 1967. Es un actor de telenovelas y cantante puertorriqueño-estadounidense que perteneció al grupo Menudo y más tarde a Proyecto M. Años después se lanzó como solista y volvió a reencontrarse con sus compañeros de antes, conformando de esta manera lo que sería el reencuentro. En 1978, después de asistir a una fiesta de cumpleaños de Oscar Meléndez, el productor y dueño de Menudo, Edgardo Díaz, le pide a Johnny pertenecer al grupo Menudo. De ahí hasta principios de 1984 forma parte de la agrupación juvenil más famosa de Latinoamérica. Fue miembro de la llamada Época de Oro. Siempre se caracterizó por su sonrisa y su habilidad para bailar. Yo sé bien. René Farray Nieves nació en San Juan de Puerto Rico el 2 de noviembre de 1967. Es un cantante puertorriqueño de ascendencia francesa que perteneció al grupo Menudo. Como solista grabó los álbumes Mi Música y René. Formó parte del Proyecto M junto a Sabet Serbia, Rey Reyes y Johnny Lozada, grabando 4 discos. Ha participado como integrante de la reunión de los ex Menudos, El Reencuentro. Trabaja como entrenador personal y reside desde hace algún tiempo en Miami. Es conocido por su interpretación del tema Súbete a mi moto, que lo hiciera famoso en su estancia en el fenómeno puertorriqueño. Farray, como habíamos mencionado, es entrenador en Miami, pero una enfermedad de los intestinos hereditaria llamada divertículos casi le arrebata la vida, por lo que debe mantener una rigurosa alimentación de por vida. René asegura que el dolor es indescriptible y estuvo 2 semanas en terapia intensiva. Fernando Ramón Salaverry Bols nació en Barcelona, España, el 25 de noviembre de 1965. Es un cantante puertorriqueño, nacido en España, ex integrante del grupo Menudo. La mayor parte de su vida ha transcurrido en Ponce, Puerto Rico, por lo que se le considera boricua. Su madre, Olga Bols, es española y su padre, Santiago Salaverry, es puertorriqueño. Desde 1995 vive en Ponce, Puerto Rico. En ese mismo año, cuando vivía en Nueva York, comenzó a sentir dolor en una pierna y a los pocos meses se le diagnosticó una enfermedad neuromuscular. Fernando Salaverry sufre de un padecimiento muy similar a la esclerosis múltiple, producido por una falta de mielina. Esa condición lo mantiene en una silla de ruedas. Sin embargo, ha logrado una gran mejoría en contra de todos los pronósticos de los médicos, aunque está muy limitado en sus movimientos y solo se comunica verbalmente. Goza de una gran lucidez mental y una gran fortaleza espiritual. Ramón Enrique Acevedo Quercado nació el 21 de diciembre de 1971 en Bayamón, Puerto Rico. Es un cantante, actor y artista visual de música pop puertorriqueño que fue miembro también de Menudo. Ahora vive en Nueva York. Era solista cuando en 1985 Acevedo se unió a Menudo después de su segunda audición cuando tenía apenas 13 años. Ricky Martin es 3 días menor que Raymond Acevedo. En un concierto en Japón, cuando creían que no necesitaban un acuerdo de seguridad, se sorprendieron cuando fueron superados por los fans. Acevedo cantó éxitos como En San Juan me enamoré,
Pañuelo Blanco Americano y It's You and Me All the Way, que se convirtió en un éxito internacional. Roberto Alejandro Avellanet Negrón nació el 30 de junio de 1975 en San Juan. Conocido profesionalmente como Robert Avellanet, es un cantante puertorriqueño que fue integrante de Menudo. El tío de Avellanet es el famoso cantante puertorriqueño Chucho Avellanet. Avellanet se convirtió en un ídolo adolescente en Puerto Rico y en toda América Latina luego de ser contratado por Edgardo Díaz como miembro de Menudo en 1988. Se unió al grupo durante la era conocida popularmente como la era del rock de Menudo. El debut discográfico de Avellanet se produjo cuando Menudo grabó Sombras y Figuras, título del disco que produjo éxitos para el grupo. Luego vinieron Los Últimos Héroes, que fue lanzado en portugués como Os Últimos Héroes, y No Me Corten el Pelo. Casi inmediatamente después de convertirse en un ex Menudo, Robert y su ex compañero de banda y amigo Rodney Torres formaron un grupo llamado Euforia a principios de la década de 1990 y grabaron 2 álbumes. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Desde aquí queremos enviarle un enorme abrazo de agradecimiento para @WandaSantana421, quien nos ha otorgado un bello obsequio. Al finalizar nuestros videos, nombraremos a todos los que nos colaboran con su apoyo. Muchas gracias. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.